Buen día, mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez, soy especialista en ergonomía, especialista en higiene y seguridad industrial y cuento con una maestría en ingeniería industrial. En el momento les voy a hablar acerca de factores de riesgo ergonómico, pero estos factores de riesgo ergonómico los vamos a enfocar desde la normatividad que se refiere al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014 en México. Muy bien, vamos a ver entonces este reglamento. Lo primero que tenemos que ver es un poquito acerca de qué es ergonomía, o recordar qué es ergonomía, porque ya en otro momento lo habíamos hablado. La ergonomía básicamente es el estudio del trabajo, es lo que significa la palabra ergonomía. Pero acá, ¿qué quiero mostrar con esta caricatura? La caricatura muestra cómo las personas se acostumbran a trabajar de una forma incluso poco productiva para la empresa, incluso que genera esfuerzos muy grandes, esfuerzos físicos muy grandes en los trabajadores, y se acostumbran a trabajar tanto de esta forma que cuando se llega a explicarles, mire, tenemos una nueva forma de trabajar para que usted de pronto sea más productivo, o se le hagan las cosas más fáciles, o se lesione menos o se enferme menos, las personas a veces este cambio no es fácil. Y eso es lo que creo que está sucediendo en este momento en México. A pesar de que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo está a partir del 2014, realmente a partir del 2018 fue que se creó la primera norma oficial mexicana en la que se obliga de alguna manera a las empresas a tener ergonomía, empezar con la primera parte de ergonomía, que esta norma específica, la primera que salió es para manejo manual de cargas, que después en otra ocasión lo miraremos. Entonces, retomando lo que es ergonomía, la ergonomía como estudio del trabajo nos ayuda a mejorar el trabajo desde distintos aspectos, por ejemplo, desde el tipo de herramienta que se utiliza, desde los equipos que se utilizan, desde el mobiliario que se utiliza, desde incluso el mismo puesto de trabajo o la relación entre, no sé, una silla, una mesa o, bueno, los equipos mismos. Bueno, entonces tiene que ver, abarca muchas cosas. Y básicamente también uno de los objetivos más importantes en la ergonomía es prevenir las enfermedades laborales, pero también aumentar la productividad. Entonces, ya teniendo un poco más claro acerca de qué es ergonomía, que si desean de todos modos en otra ocasión ingresar a otro de los videos que ya están, ustedes van a poder, que están en mi canal, entonces ustedes van a poder tener un poco más de claridad al respecto. Muy bien, entonces también vamos a hablar acerca de, como les decía, del artículo 42 específicamente. Vamos a hablar en esta ocasión, que es todo lo que tiene que ver con factores de riesgo ergonómico. Artículo 42 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014, artículo 42 nos dice, en relación a, básicamente, en relación con todo lo que tiene que ver con factores de riesgo ergonómico del centro de trabajo, los patrones deberán. Y entonces, ¿qué nos dan? Nos dan 6 puntos a tener en cuenta. Vamos a ver el primero. El primero es contar con un análisis de los factores de riesgo ergonómico. Este análisis de factores de riesgo ergonómico debe ser realizado por un especialista en ergonomía, no alguien que haya recibido un curso simplemente o alguna explicación de ergonomía. Está en la habilidad para realizar un análisis o una evaluación profunda en cuanto a factores de riesgo ergonómicos. Entonces, este es el primer punto. Entonces, análisis de los factores de riesgo ergonómico. El segundo punto, ya hablamos de, tiene que ver con adoptar medidas preventivas.
¿Para qué? Para mitigar esos factores de riesgo que ya encontramos. Entonces ya al principio se analizan, luego entonces ya se emiten unas recomendaciones y la empresa debe adoptar esas medidas preventivas para mitigar esos factores de riesgo ergonómico en cuanto a las instalaciones, las maquinarias, el equipo o las herramientas en el centro de trabajo. El tercer punto entonces también tiene que ver con el practicar los exámenes médicos. ¿A quiénes? Al personal ocupacionalmente expuesto. ¿Y quién es el personal ocupacionalmente expuesto? Todos aquellos trabajadores que estén expuestos a uno o varios factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo son el personal ocupacionalmente expuesto a factores de riesgo ergonómico. Entonces, ese es el tercer punto. Vamos con el cuarto punto. El cuarto punto es informar a los trabajadores ¿de qué? Acerca de las posibles alteraciones de salud debidas a los factores de riesgo ergonómico. Entonces aquí estamos hablando de que hay que informar, por ejemplo, que la persona puede estar expuesta por los factores de riesgo ergonómicos a los que está expuesto, posturales, incluso de movimientos repetitivos. Puede llegar a tener, por ejemplo, una enfermedad laboral que es muy común, que se llama síndrome de túnel del carpo, o por ejemplo, por manejo manual de cargas de forma inadecuada. La persona puede estar expuesta a hernias de disco en la columna vertebral. Bueno, ya después, más adelante, estaremos hablando un poco más de esas enfermedades laborales, pero estos ejemplos se refieren a que se debe informar a los trabajadores a las alteraciones que puede llegar a tener si no se cuida y si no conoce estas cosas. Muy bien, vamos entonces con que es informar. Ahora, el quinto punto nos habla de capacitar al personal ocupacionalmente expuesto. Entonces volvemos a hablar acerca de ocupacionalmente expuesto, y aquí nos dice que ya tenemos que capacitar al personal en cuanto a las prácticas de trabajo seguras. Entonces, si yo ya sé que mi trabajador tiene, por ejemplo, movimientos repetitivos en muñeca, y ya le he explicado que debe cuidarse y cómo debe cuidarse, y ya he emitido las medidas preventivas y se han aplicado las medidas preventivas necesarias, y le informo a mi trabajador que por esto puede estar sujeto, pues puede llegar a generarse un síndrome de túnel de carpo, por decir algo, y ya lo que le explica al trabajador es cómo usar, por ejemplo, las herramientas para evitar que se genere este síndrome de túnel de carpo. Entonces ya ahí estamos uniendo toda una cantidad de cosas. Entonces primero se analizó, luego se cumplieron las medidas preventivas, luego se hicieron los exámenes médicos, luego se le informa al trabajador acerca de las posibles alteraciones de su salud, luego se capacita, que es en el punto en el que estamos, y posteriormente se lleva, pues de todas estas medidas preventivas y de los exámenes médicos practicados, se llevan unos registros. Adicionalmente también es importante llevar los registros de la capacitación, y es importante tener en cuenta que la capacitación debe ser realizada por especialistas en ergonomía para que sea válido en cuanto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Muy bien. Entonces, resumiendo, ya dijimos que los factores de riesgo ergonómicos en el centro de trabajo tienen que ver con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014 en su artículo 42, y dice que los patrones deben: primero, contar con el análisis; segundo, adoptar las medidas preventivas; tercero, practicar los exámenes médicos correspondientes; cuarto, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones de salud; quinto, capacitar al personal ocupacionalmente expuesto sobre las prácticas de trabajo seguras; y sexto, llevar los registros sobre medidas preventivas y exámenes médicos practicados.
certificados. Muy bien, en cuanto a esto, pues por ahora es todo. Los invito a que se suscriban a mi canal y cualquier información pueden conseguirla en mi correo electrónico o en la página web de Cero Riesgo Laboral. Quedo a sus órdenes. Gracias por su atención.